Jóvenes de quinto perito, ¿cómo están? Qué gusto volver a tener comunicación con ustedes. Estamos entonces en la clase de catalogación y archivo. En la clase anterior nos quedamos hasta la regla número 17. Aprovecho para recordarles o para hacer la observación: no todos han enviado sus tareas. Es una clase, es un curso como el que recibimos presencialmente. Entonces necesitamos zona y necesitamos evaluación, pero no habrá zona si no hay tareas. Deben ir al colegio a recoger sus hojas de trabajo y enviarlas, por favor. Ahora les estoy adjuntando también mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar también por ese medio, haciéndoles por favor la aclaración que recibo únicamente mensajes, no llamadas, por favor, pero es otro medio de comunicación a manera de facilitarles. Espero entonces por favor que los que aún tienen pendiente hojas de trabajo, pues traten de ponerse al día. Entramos entonces a nuestra tercera clase de archivo y catalogación. Regla número 18. Los nombres de las mujeres casadas se consideran de acuerdo con la ley. Así dice la regla, pero como que no nos queda tan claro solo con la regla. Claro, ya se nos aclara más y se nos despeja más con el ejemplo, ¿verdad? Tenemos entonces a doña Esperanza Gómez de Trabanino. Gómez, apellido de soltera. Obviamente el de casada es el Trabanino. Está también doña Dorotea Castellanos de Varías. Así es el nombre, así lo escribimos y lo utilizamos usualmente, generalmente. Pero para efecto de archivo, siempre vamos a archivar con el apellido de soltera de ella. Claro, si solo estuviera el apellido de casada, si no tuviéramos Esperanza Gómez de Trabanino, sino que en su lugar Esperanza de Trabanino, entonces por favor, ahí sí, archivaríamos en la T, Trabanino, entre paréntesis el D, y luego nuestra segunda unidad de archivo sería Esperanza. Pero en este caso tenemos apellido de soltera y de casada. Entonces, como siempre vamos a archivar alfabéticamente, ¿qué es primero? ¿La C o la G? ¿La C de Castellanos o la G de Gómez? Obviamente la C de Castellanos. Entonces archivamos Castellanos de Varías, con la diferencia que ese D de casamiento, de casada, lo vamos a encerrar entre paréntesis. Y los apellidos, así sea uno de soltera y uno de casada, o los dos de soltera y uno de casada, todos los apellidos, el 1, el 2, el 3, los 4 apellidos que tenga, constituyen una sola unidad de archivo. Y el nombre ya es nuestra segunda unidad. Pasamos entonces a la siguiente regla. No pasamos a la siguiente regla, sino que estamos en la continuidad de la regla 18. Nuestro inicio de regla 18, o sea, la diapositiva anterior, fue nombres en español, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestras raíces. En cambio, esta segunda parte de la regla 18 es los nombres del idioma inglés. Se dice que la cultura latina es la cultura más machista, ¿verdad? Donde el hombre es más posesivo. Y podemos ver un ejemplo muy claro de este D. Pero también a algunas mujeres nos gusta sentirnos propiedad de, y creo que la mayoría, si no lamentablemente en su totalidad, lucimos con orgullo este D. Bueno, pero no este es el caso en la cultura norteamericana. Ellos no hay ese D, no hay esa posesión, sino que la señora cambia
su apellido, deja de usar, por así decir, su apellido para utilizar únicamente el de su esposo. Tenemos los ejemplos. Stephanie Loren y su cónyuge James McCann, y doña Jennifer Thompson y su cónyuge don Michael Stone. A manera de archivar, entonces vamos a archivar a doña Stephanie, no con su apellido de soltera, ya para nada, sino McCann, que es el apellido de don James McCann, una unidad de archivo, Stephanie su nombre en nuestra segunda unidad. Con la señora Jennifer Thompson, Stone, el apellido con la que la vamos a catalogar, a archivar, y la segunda unidad de archivo, Jennifer, su nombre. Recordemos que Stone es el apellido del señor, don Michael Stone. ¿Estamos claros entonces? Ahora sí, pasamos a la siguiente regla. Regla 19. Los nombres de los bancos se consideran tal como se escriben. Banco del Norte S.A., Banco Español de la Vivienda, y los archivamos de esta manera. Banco, una unidad de archivo, Español, segunda unidad, pero artículos y preposiciones no constituyen unidad de archivo. Se quedan justo en donde van y acompañan a la unidad que les antecede, no la siguiente, no la que precede, pero van encerrados dentro de paréntesis, tanto si es, en el caso de Banco Español de la Vivienda, preposición y artículo, o si fuera solo preposición o si fuera solo artículo, igual, siempre va dentro de paréntesis. Repito, Banco primera unidad, Español de la segunda unidad, Vivienda tercera unidad. Banco Español de la Vivienda. Luego tenemos el ejemplo de Banco del Norte S.A. Aunque en nuestra lista estaba primero Banco del Norte, ya para archivar, pues obviamente es alfabéticamente. Banco es lo mismo, pero está dos factores. Le acompaña del, que eso ya lo hace una unidad más larga, por lo tanto no sería la primera, y aparte de eso, en la segunda unidad, la E de español es antes que N de norte. Entonces estamos con nuestro segundo nombre. Banco del, entre paréntesis, Norte, tercera unidad, sociedad y cuarta unidad anónima. Ya sabemos que S.A. no se archiva de esta manera, sino que se escribe correctamente. Si en el nombre no figura la palabra banco, puede anteponérsela para un mejor control. Si sabemos que Crédito Hipotecario Nacional es un banco, coloquémosle entonces la palabra banco, porque de esa manera estará obviamente en el archivo de bancos, en la carpeta de bancos, y es mucho más ordenado. Entonces ahí está. Nos habían dado como ejemplo Crédito Hipotecario Nacional, sin la palabra banco, sin la catalogación de banco, pero se lo podemos colocar, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que siempre es parte de esta regla. Cuando existen agencias en diferentes ciudades con el mismo nombre, se agrega el nombre de la ciudad y es este nombre el que nos da el orden alfabético. Banco de los Trabajadores en el Departamento del Progreso, Banco de los Trabajadores en Puerto Barrios y Banco de los Trabajadores en Zacapa. Aquí no lo escribimos anterior a la ordenación en desorden, por así decirlo, sino de una vez estamos en el ejemplo en donde ya está ordenado, archivado, clasificado por unidad. Fijémonos entonces en la tercera unidad. El Progreso, E es antes que P y Z es nuestra última letra del alfabeto.
Ahí nos damos cuenta que está ordenado alfabéticamente. Démonos cuenta, banco de los. Este de los siempre está en la primera unidad, acompañando a la unidad que le antecede y va dentro de paréntesis. Pero en el nombre geográfico, en el nombre del poblado, de la localidad, del departamento, el artículo el no se va a encerrar dentro de paréntesis y constituye una misma unidad de archivo con el nombre del departamento, del lugar. En esta misma diapositiva tenemos esta misma práctica. Se sigue con agencias de cualquier tipo, siempre que tengan el mismo nombre. Va a ser entonces la dirección, quien nos dirija, la directriz, quien nos dé la norma para archivar el lugar. En los países de gran desarrollo, los bancos tienen agencias hasta en pequeños poblados. Por lo mismo, el nombre del poblado es el que nos da el orden alfabético. Lo mismo, ¿sí? En el extranjero se dice poblado. Aquí es departamento, aldea, municipio podría ser. Y siempre va a ser este lugar en donde está ubicada la agencia bancaria lo que nos dé la pauta para archivar. En este caso se archiva el nombre del banco tal como se escribe, siguiendo el mismo ejemplo que tenemos aquí. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva y siempre estamos en la regla 19, por favor. Se usan direcciones en los casos siguientes: cuando los nombres son idénticos, cuando existen archivos especiales para vendedores, cuando nos interesan más las zonas de una población. Y se procede de esta manera. Si hay varios nombres idénticos con diferentes direcciones, se ponen las direcciones en forma alfabética. Si hay varios nombres idénticos en la misma calle o avenida, se arreglan por número. Lo miraremos entonces. Muy bien. Si hay sucursales, puede usarse el nombre de la ciudad. Tenemos aquí el ejemplo de don Carlos Pérez. Son diferentes Carlos Pérez, se llaman igual pero es otro. Uno es morenito, el otro es canchito y uno es más guapo. Bueno, se archiva obviamente por el apellido del señor, ¿verdad? Pérez Carlos. Pero ¿qué sucede? Si hay sucursales, puede usarse el nombre de la ciudad. Si se da cuenta, aquí utilizamos el nombre del departamento para archivar. Porque primero es la G y después es la Q. Entonces primero están todos los que están en Guatemala y después Quetzaltenango. Si hubiera Antigua, Carlos Pérez, y está en Antigua, obviamente iría Antigua primero, después Guatemala y después Quetzaltenango. Luego ya está, tomemos en referencia las tres primeras. Guatemala. Las tres son de zona 1. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir archivando? Vemos entonces el número de la calle o de la avenida. Octava calle, segunda calle. La O es antes que la S. Octava, segunda y segunda. Todas son calles, no hay avenida. Igual, si la octava fuera avenida, fuera primero. ¿Sí? Vale. Y luego, entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a indicar el orden de archivo? ¿Qué Carlos Pérez va primero? Si tenemos el mismo departamento, Guatemala, la misma zona, 1, la calle es octava, segunda y segunda. Pero el número es 1329. Ese nos dio entonces la primera regla de archivo, no solo por octava. Entonces en segunda y segunda, calle, 15 y 15. Pero hay 1528 y 1570. Dese cuenta, por favor. No quiera archivar a simple vista. Tiene que ver sus reglas. Tiene que ir revisando unidad por unidad de archivo. Estamos, por favor, dese cuenta de eso. Muy bien.
entonces estamos ahí, concluimos ahí con esta regla, por favor. Regla número 20. Para archivar papeles referentes a los gobiernos, países o repúblicas diferentes, se procede en la forma que a continuación le indicamos. Inciso A. Nombre del país y la palabra gobierno, república o similar, aunque no aparezcan en el nombre original. Cuando tenemos papeles de diferentes lugares, esto nos permite ordenarlos alfabéticamente por el nombre del país, del departamento o del lugar. Y nuestros ejemplos son estos dos. Ministerio de Agricultura, Guatemala. República de Francia, Ministerio de Agricultura. Muy bien, ¿cómo los vamos a archivar? Si nos están diciendo que por el nombre del lugar o del país, entonces, ¿qué va primero? F o G. F. Nuestra primera unidad de archivo, Francia. Y ahí ya aparece la palabra república. Bueno, entonces, República de. Recuérdese que la preposición o el artículo no constituye unidad de archivo y va dentro de paréntesis acompañando a la unidad que le antecede, ¿sí? La que va antes. Repetimos, Francia primera unidad, República de segunda unidad y nos vamos a Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no archivamos en la M? Porque vamos, si no todos los ministerios, fuera todo ministerio, no hay orden alfabético. Bien, vamos a archivar por el nombre del ministerio. Aquí coincidentemente los dos son agricultura, pero podría ser Ministerio de Agricultura, Ministerio de Deportes. Entonces siempre iría agricultura primero y deportes después. Entonces, por eso va agricultura primero y en la cuarta unidad, Ministerio de. Y en Guatemala, tenemos solo en el nombre, en el ejemplo, Ministerio de Agricultura Guatemala. Nosotros agregamos la palabra gobierno. Generalmente lo vamos a hacer gobierno y no república porque estamos aquí mismo en nuestro país. Bueno, si fuera un país extranjero, entonces colocamos la palabra república de. Como en el caso de Francia, que no lo colocamos porque ya lo traía, pero si no lo hubiera traído, colocamos república y no gobierno. Guatemala, gobierno, agricultura, ministerio de. Muy bien, con esto entonces estamos con la regla número 20. Regla número 21. Cuando los nombres son de instituciones que no pertenecen al gobierno o que son semiautónomas, se archivan tal como se escriben. No hay nada que cambiar. Asociación Pro Salud Animal, Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Estamos archivando alfabéticamente, ¿verdad? Entonces, asociación va primero por la A y Liga después. Tal vez en el ejemplo, no ya en el cuadro de archivar, sino anterior, hubiéramos colocado Liga Guatemalteca primero, ¿verdad? Pero bueno, Asociación Pro Salud Animal. Dese cuenta que hasta ese pro o pre, si fuera porque pueda ser, o contra, ¿sí? Constituyen unidad independiente de archivo. Liga Guatemalteca de Higiene Mental, 4 unidades de archivo. Y volvemos a recalcar, ese de como preposición va dentro de paréntesis y acompaña a la unidad que le antecede. Perfecto. Regla 22. Cuando son nombres pertenecientes a departamentos, municipios, aldeas, etcétera, se clasifican por el lugar y luego por el nombre. Muy bien. Comisión de Limpieza de Jalapa. Comisión para el Mejoramiento de Amatitlán.
¿Cuál es el lugar? Jalapa y Amatitlán. Ya luego el nombre de la dependencia, Comisión de Limpieza, Comisión para el Mejoramiento. Pero archivamos por el nombre del lugar. Entonces, ya en nuestro cuadro de archivo, primera unidad, Amatitlán. ¿Y qué es Amatitlán? Municipio, departamento, aldea, municipio. Eso lo colocamos nosotros. Municipio de, ese de dentro de paréntesis siempre. Y luego, comisión para el mejoramiento. Para él, es artículo y proposición, va dentro de paréntesis. Jalapa. Jalapa no es una aldea ni es un municipio, es un departamento. Entonces, departamento de Jalapa, comisión de limpieza. Muy bien, estas reglas son más sencillitas. Hemos llegado al final de esta clase. Por favor, para poder archivar correctamente, tiene que leer, tiene que revisar, tiene que aprenderse las reglas de archivo. Y dése cuenta que van variando, que no es lo mismo. Es pocos los detalles en donde prevalece la misma regla. Por ejemplo, artículos y preposiciones que van en medio de los nombres, entre los nombres, van siempre dentro de paréntesis acompañando a la unidad que le antecede. No así si el artículo va al principio. La casa de los vestidos. Archivaríamos casa, casa de los, entre paréntesis en la primera unidad, vestidos, la, al final dentro de paréntesis. Entonces, dése cuenta de eso. Y eso lo encuentra en cada regla. Lo que pasa es que si llega a la regla número 17 y ya se le olvidó la regla 3 o 4, no va a poder archivar entonces. Porque en una misma regla, en un mismo nombre, puede aplicar 2 y 3 reglas diferentes. No pretenda que con la regla 18 que está trabajando en ese momento, solo esta regla, valga la redundancia, le dé la regla o la directriz para archivar. Está archivando un nombre de la regla 18 y obviamente va a poner en práctica la regla 18, si no, no estuviera el nombre ahí. Pero en ese mismo nombre pueden haber normas, pueden haber directrices de reglas anteriores. Recuerde ir al colegio a recoger sus hojas de trabajo, por favor. Y ahora ya se dio cuenta que agregué el número de WhatsApp para cualquier consulta, por favor. Siempre le encargo, no para llamadas telefónicas, por favor, sino solo mensajes, porque la llamada quizá no se la pueda responder en el momento, entonces se nos va a complicar un poquito. En cambio, el mensaje no lo veo en el momento, lo veo después, pero de que lo veo y que le contesto también. Que Dios le bendiga. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Trabaje y por favor, las personas que tenemos pendientes, hojas de trabajo, tareas, recuérdese que tiene que acumular zona, es una clase más. Bendiciones, cuídese mucho.